Y por su parte, el mandatario capitalino, el doctor Mancera, aseguró que en caso de que el Telecán no concluya de manera positiva para los tres países, la Ciudad de México protegerá la inversión y la economía interna. Escuchemos. México debe estar preparado con un plan B en caso de que Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo destacó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante el corte informativo de este jueves. No son pocas las voces y ya escuchamos la posición de Canadá, que advierte que es muy probable que pueda haber una decisión de los Estados Unidos de Norteamérica para retirarse del Tratado de Libre Comercio. Yo no conozco en este momento cuál sería el plan B específico, pero me parece que es el momento de tenerlo muy claro qué es lo que tendríamos que hacer. Tras conocer los tuits que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en las últimas horas sobre la necesidad de construir el muro fronterizo, amenazar nuevamente con que México lo pagará e indicar que nuestro país es el más peligroso del mundo, el mandatario capitalino recalcó que ante las reiteradas amenazas de abandonar también el Telecán, el gobierno de Canadá ya piensa en otras opciones de libre comercio y que México debe hacer lo mismo. Por parte de la Ciudad de México, no hay ninguna duda que buscaríamos con todos nuestros esquemas financieros de soporte y de apoyo, el respaldo a nuestros empresarios, a los empresarios de la ciudad, a quienes han confiado en sus inversiones y poder incentivar nuestra economía interna. Mancera Espinosa agregó que si bien la agenda política mexicana está concentrada en el proceso electoral, no se deben descuidar las jornadas de renegociación que llevan a cabo los tres países de América del Norte. Enrique Muñiz, 21 Noticias.